Hola, nosotros somos Voces del Bosque, somos un colectivo de científicos y artistas que generamos espacios para que las personas puedan acercarse a la naturaleza y a partir de eso crear como narrativas diferentes sobre el valor intrínseco de la naturaleza. Eh, yo soy Paola Moscoso, soy bióloga y me especialicé en la rama de la ecoacústica. Un poco en el proyecto de los derechos de la naturaleza, lo que quisimos hacer justamente es dotar de material que sea informativo, que sea de fácil acceso y también de fácil entendimiento, porque como incluso los ecuatorianos no tenemos como mucho conocimiento de qué son los derechos de la naturaleza y cómo como ecuatorianos, como ciudadanos, podemos ejecutarlos. Entonces, para nosotros, nuestro enfoque justamente fue en generar este material y un material que parta también como de una búsqueda de un entendimiento profundo del tema, que esté reflejando la situación de lo que está pasando, también del origen de los derechos de la naturaleza y el estado actual. Un poco mi rol dentro de este proyecto fue coordinar todo este proceso, porque fue un proceso de trabajo interdisciplinario y desde mi área yo estuve proveyendo de información, hicimos como una búsqueda de información relacionada con los derechos de la naturaleza en artículos, en libros, eso como material base, y después lo que hicimos fue justamente tratar de tener como una voz multidiversa acerca de cómo se entienden los derechos de la naturaleza y tratamos de buscar personas que son claves o han sido claves dentro del proceso de construcción de los derechos de la naturaleza y también dentro de la defensa de los derechos de la naturaleza. Y pues hicimos entrevistas a abogados, a personas académicas, a indígenas, a personas trabajando dentro de ONGs, porque queríamos justamente que haya esta riqueza de entendimiento y de acercamiento sobre qué es los derechos de la naturaleza. Entonces, una vez que hicimos las entrevistas, nos hicimos a través de entrevistas semiestructuradas en las cuales nos estudiamos un poco el perfil de cada persona. Hicimos una matriz de análisis, la cual va señalando o va rescatando información más importante de cada entrevista, lo cual fue luego, todo este material fue luego condensado para que esto pueda nutrir el proceso artístico y creativo de Gustavo y Sofía, que ya les van a comentar un poquito cómo fue su experiencia. Hola, yo soy Gustavo Chiriboga, soy videasta, documentalista y cuentacuentos, apasionado por las narrativas. Y ese es mi rol en Voces del Bosque. Yo aporto con eso de ahí, con material audiovisual, piezas audiovisuales. Y fue realmente muy bonito trabajar en esta de aquí para Ecoforensics y los parecólogos. Realmente como persona, como ecuatoriano, descubrí también una riqueza muy profunda en los derechos de la naturaleza en la Constitución, y me parece que es sumamente importante compartirlo y que esta información se reparta, que llegue a mucha gente, esta comprensión de ver a la naturaleza más allá de recursos, ¿no? Y de ver cómo podemos vivir en armonía, ¿no? Con esta es una otra herramienta, vienen a ser los derechos, como para llegar a este sueño, ¿no? Entonces, sí, nuestro trabajo con el audiovisual fue primero, como explicó Pau, hacer muchas entrevistas con actores claves de la Constitución de Montecristi y en la aplicación de derechos de la naturaleza. Está, por ejemplo, Agustín Grijalva, que es el juez constitucional del caso Los Cedros, que es un caso emblemático en el cual la naturaleza gana y se prohíbe la minería en un bosque protegido. Entonces, nuestro reto fue un poco hacerlo bonito, no hacerlo pesado. Muchas veces puede ser un poco pesadito, puede ser también como visionar un futuro no tan fácil, puede ser también como difícil,
pero pues nuestra idea era rescatar como las oportunidades que trae esto y hacerlas conocidas, hacerlas conocer. Entonces, y hacerlas conocer de una manera linda, de una manera bonita, de una manera didáctica y divertida. Entonces, ahí es donde entra So también, con su talento para un poco complementar complementarnos en el video y las ilustraciones. Hola, yo soy So Zapato, soy artista plástica, ilustradora y actriz. Y sí, precisamente el reto estaba en encontrar una dinámica visual que nos ayude a comunicar de mejor manera este tema, que generalmente puede ser como más frío, más científico, como más de datos, y en la parte legal también como muy, de repente muy enredado, muy difícil de acceder. Traducirlo para que cualquier persona pueda llegar a esa información y la sienta de forma amigable de alguna forma. Algo que sí buscamos nosotros como Voces del Bosque es dotar no solo de información, sino dotar de una emoción y de reflexión a nuestras piezas comunicacionales, porque creemos que no es solo pasar información, también es como generar reflexiones a partir de lo que estamos desarrollando. Y bueno, puntualmente en este trabajo sobre los derechos de la naturaleza tuvimos varias conversaciones, tanto desde la ciencia. También queríamos que el video como las ilustraciones tuvieran relación entre sí para que se sienta como cohesionado estas piezas comunicacionales. Decidimos ilustrar 3 momentos particulares que nos parecían importantes en este proyecto. Como decía Gus, el primero es ayudar a vislumbrar este ideal que viene a ser como la convivencia armónica con la existencia en general, y tener decisiones y acciones respetuosas y conscientes. Esto es el summa causa, que es una de las raíces, uno de los principios que dan origen a los derechos de la naturaleza en el 2008 en la Constitución del Ecuador, donde quisimos precisamente enfatizar en esa capacidad humana de poder vivir en armonía con la naturaleza y con todos los seres que la habitan, entendiendo que nosotros somos parte de la naturaleza también, los seres humanos. Un segundo momento era traducir ese texto que está en la Constitución de los derechos de la naturaleza de forma más asequible para cualquier persona que no sea un abogado, que nos parece importante porque hay mucha información que de repente en una primera instancia se siente como muy de abogados, ¿no? Como muy enredada, pero pudimos traducirlo de alguna forma para que sea más digerible. Y un tercer momento que es expresamente de los paraecólogos, que de repente la Pau nos puede contar luego un poco más de qué se trata, pero que se basa en la importancia de recopilar información científica de la naturaleza para poder utilizar esa información como evidencia en los litigios a favor de los derechos de la naturaleza, los litigios legales, no valga la redundancia. Uh-huh. Y ese fue como nuestro trabajo. Sí. Sí, o sea, el objetivo principal también es como justamente cuál es el siguiente paso que necesitamos ahora como ecuatorianos. Ya están los derechos de la naturaleza dentro de la Constitución, pero ahora necesitamos ejecutarlos, ¿no? Y hay un vacío legal, digamos, y hay un vacío también en el cómo ejecutarlos, que creo que justamente este proyecto, a través de la creación de una red de parabiólogos, puede llenarlo. Entonces, parte de nuestro trabajo también fue presentar justamente esta propuesta de la creación de un grupo de paraecólogos o parabiólogos, los cuales van a ser parte fundamental en la recopilación de información que finalmente va a poder ser presentada a los jueces y así proveer de material como fidedigno y comprobable, ¿no? para lo que se necesita. Uh-huh. No sé, es importante mencionar también que el Ecuador como centro de mucha biodiversidad, el Yasuní, por ejemplo, es el centro más mega diverso del planeta, ¿no? Entonces, el Parque Nacional Yasuní, que queda aquí en la Amazonía, es también nuestro reflexionar, nuestro pensar, nuestro sentir, que
puede hacerse un ejemplo, ¿no? Y ya lo está haciendo también. Es como que los pasos de los derechos de la naturaleza en el Ecuador están comenzando también a contagiar y esto es una tendencia mundial que comienza a surgir, a fortalecerse. El ver a la naturaleza como en un concepto diferente a simplemente recursos y al vernos a nosotros siendo parte de la naturaleza. Entonces, estamos muy contentos de ser parte de esto de aquí.